pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte que tú practicas y vives con intensidad. Hoy en Vivo Deporte. ¡Feliz año! Tenemos un programa especial de Vivo Deporte donde hablaremos de temas de nutrición, de buenos hábitos y cómo prevenir lesiones en los corredores que les van a servir para todo el año. Así es, y qué mejor que Sol Sigal, conductora de Vivo Deporte y gran nutrióloga, nos explique por qué ganamos tantos kilos de peso en las fiestas decembrinas y nos dirá cómo bajarlos. ¿Estás de acuerdo, Sol? Estoy de acuerdísimo. Seguiremos con la charla del médico ortopedista Agustín Insunza, quien nos hablará de las lesiones más comunes que nos enfrentamos al ser corredores, por qué se presentan, su tratamiento y lo más importante, cómo evitarlas. Y Valeria Lozano, coach de hábitos, nos platica cómo los deportistas tenemos malos hábitos que no nos permiten lograr los objetivos de salud y peso que deseamos, y nos dirá además qué podemos hacer. Ya vieron, muchísima información para que arranquemos bien el año y cumplamos con nuestros objetivos. Les deseamos que este año sea un gran año con mucha fuerza y mucha conciencia de cuidarnos y en la salud. Quédense en Vivo Deporte. Entrevista. Hoy Sol Sigal se quita la cachucha de conductora y se pone la de nutrióloga. Sol, además de ser titular en Vivo Deporte, es licenciada en Nutrición y Ciencias de los Alimentos, especializada en nutrición para deportistas. Nos va a explicar por qué subimos tanto de peso en las fiestas navideñas, nos dirá cómo bajar esos kilos de más con una buena dieta, la importancia del ejercicio y las bases de una buena nutrición. Tendremos como invitada a Aurea Miranda, ella es corredora y fiel seguidora de Vivo Deporte y fue seleccionada para ayudarnos con la entrevista a Sol Sigal. ¿Cómo estás, Aurea? Muchas gracias, Rodrigo, muchas gracias, Sol, un gustazo volver a estar con ustedes aquí. Bienvenida. Al contrario, muchas gracias, hasta rara me siento. Sabemos que eres experta, nutrióloga y especializada en deporte, entonces pues bueno, lo que queremos es que nos compartas toda tu experiencia. Tu sabiduría. Exactamente, y que nos digas qué nos pasa en estas épocas de Navidad y de fin de año, que estamos llenos de brindis, de festejos. ¿Qué pasa con nuestro peso? ¿No? En tu experiencia, dinos, ¿cuántos kilos ganamos en estas semanas decembrinas? Mira, el tema del peso es, sobre todo en estas fechas, es como bien complejo porque están asociados muchísimas emociones y muchísimas cosas. Hay gente que está muy feliz y entonces va y festeja y brinda y toma y bebe. Hay gente que está muy nostálgica, si no tuvo un buen año, si tuvo problemas de familia, si... Entonces se juntan como muchas emociones y como yo siempre lo he dicho, el tema de las emociones está directamente relacionado con cómo comemos. Entonces hay encuestas, de hecho yo lancé una encuesta ayer en mis redes sociales preguntando cuánto supieron en las fiestas. La verdad es que el 48% de los que me contestaron prefirieron no pesarse, no quieren saber cuánto han subido. Hay gente que dice que de 4 a 5 kilos, ¿no? Gente que subió nada más 2, gente que contestó que no subió nada. ¿Y en tu experiencia cuánto te has topado? El promedio es subir entre 3 y 6 kilos. Yo tuve alguna vez un paciente que subió 10 y se sintió muy mal porque 10 kilos es un montón. Y es en poco tiempo, ¿no? Y es en poco 3 tiempo. semanas de festejos. 2 semanas y media, sí. Claro. Entonces es un montón y la gente dice, ay, son 2 kilitos. Pero si no te pones las pilas, ahí se te van quedando y al final de la historia tienes 15 para perder. Oye, ¿no? ¿Qué es lo que nos hace subir de peso en estas épocas? O sea, aparte de que lo comentaste, lo emocional y demás, ¿qué en nuestros excesos es lo que hace que subamos de peso? Se mezcla una combinación letal, que es el aumento del consumo de calorías con la disminución de la actividad física y el poco sueño. Es una bomba de tiempo. ¿Y esas calorías de dónde vienen? De la comida y del alcohol, no hay más. La gente que no toma nunca tiene el brindis, entonces toma un vinito y dice, bueno, es que nunca tomo y se echa una chela. O gente que nunca come postre, por ejemplo, pues la rosca de Reyes, ¿no? Entonces, sí hacemos cosas que no estamos habituados a hacer o que nos cuidamos mucho durante el año y aquí se sueltan o nos soltamos el chongo, ¿eh? O sea, ahí se desequilibra la cantidad de calorías que comemos contra las que gastamos. Completamente, porque además tienes muchos eventos, estás desvelado, a lo mejor ya estás en descarga en tus entrenamientos y si no estás en competencia, por eso yo soy muy fan de las competencias que son como en enero, febrero, porque entonces la gente en diciembre tiene que seguir entrenando y tiene que seguir. Claro. Ajá. Oye, ¿y qué nos engorda más, la bebida o la comida? Ahora que abusamos de los dos.
Mira, yo creo que los dos, pero la verdad es que es mucho más fácil beberte una cuba que comerte una hamburguesa. Quizá nada más por tiempo. Y ¿no? la cantidad, ¿no? Claro. Una cuba te tomas varias. Sí, exacto. Entonces, creo que el gran problema puede ser el alcohol. ¿Cuántas calorías tiene una bebida como una cuba, un vodka? Mira, el contenido de alcohol suele estar más o menos en 140 calorías, nada más el alcohol, más el mezclador, lo que le pongas, jugo de arándanos. Hay mucha gente que está más consciente y le pone mezcladores que no tienen calorías. ¿Cuánto sube de calorías con ese mezclador? 200, 100, pues sí, O sea, depende del quedan en mezclador. 250 sí, calorías una bebida. Fácil, sin Y problema. una hamburguesa, Pues a lo mejor 700, depende de la hamburguesa. 700 calorías una Sí, hamburguesa. hay unas muy buenas. ¿no? Y además, bueno, bebidas te tomas Si varias. le pones tocino. Vivo Deporte. Entrevista. Estamos en Vivo Deporte platicando con Sol Sigal, además de conductora en este programa, es licenciada en nutrición y en ciencias de los alimentos, especializada en nutrición para deportistas. Estamos hablando de cuánto peso ganamos en Navidad y en fin de año y nos va a decir cómo bajarlo. La triste realidad. Muy bien, Sol, entonces nos decías, bueno, una sesión, un festejo de noche, una bebida de alcohol, una bebida con alcohol de 250 calorías. Sí, más o menos. ¿Cuántas te puedes tomar durante la noche? Pues yo conozco gente que se toma 10. 10, ponte entre 5 pero y 10. sin un problema, ¿eh? Ya se echan ahí más de, no sé, 1200 calorías, si fueran 5 o 6. Claro, porque a lo mejor estás considerando tú nada más el vino o la cerveza, pero entonces llegas y entonces un tequilita primero, y luego ya el vino, y luego ya el digestivo, y entonces la verdad es que sí, y eso le sumas lo que se Y come. la comida, ¿no? Y es una bomba o sea, más. ¿te puedes echar cuántas calorías en un 2500. festejo? En una nochecita. Pero sin en un una problema. posada. Pero sin un problema. Y eso es lo que tendría, o sea, corriendo 1 hora, 10 kilómetros a un paso bueno, Que- 70, 80% de Sí, tus que más pulsaciones. depende del peso de la 800 persona. calorías. 800 O sea, tendrías calorías. que Si hacer necesitas 2 correr horas. toda la posada, hacerla en una corredora. Pero, ¿sabes qué? Además, ¿qué es lo que pasa? Que son calorías todas provenientes de carbohidratos y generalmente de grasa. O sea, no es una pechuga asada, no son lechugas, ¿no? Entonces, son calorías que los carbohidratos hacen muy fácil grasa. Entonces, terminan siendo grasa pues Oye, antes de lo Sol, pensado, ¿no? ¿Y en cuánto tiempo podríamos bajar toda esa comida que nos comemos en el Maratón Guadalupe Reyes? Pues mira, depende. Nosotros, yo sé que nuestro público es deportista, entonces empezarán haciendo su rutina de ejercicio. De hecho, hay muchos que ni siquiera abandonan 100% el gimnasio. Claro, Y entonces ahí van medio compensando, ¿no? Y son los que menos suben, quizá 2 kilitos nada más. Pero si te pones las pilas, necesitas, depende de lo que hayas subido, a lo mejor 1 o 2 meses, ¿eh? Pero de ponerte en orden riguroso, medir tus porciones, si nunca lo has hecho, a lo mejor empezar a pesar los alimentos, 2 meses. Y hacer también una combinación entre dieta y ejercicio, ¿cierto? 100%. Oye, ahí, pero lo que ganas en 3 semanas, dedicarle 2 meses, 1 mes, 2 meses para bajarlo. Sí, sin problema. Es que te digo, depende cuánto subas y depende un poco tu metabolismo. Depende cuántos años tengas. A las chavas nos cuesta más trabajo que a los hombres. Depende cuál sea tu actividad física, si tienes o no alguna patología. A lo mejor hay gente que tiene alguna lesión y no puede tener todo lo que quisiera de desgaste. Entonces, Y si no depende de haces muchas nada, cosas. ¿qué pasa con esos kilos de más? Lo que pasa es que también te toma tiempo porque empiezas o sea, de a poquito, y entonces, pero la verdad es que el cuerpo generalmente responde mucho más rápido. No, pero Entonces, ¿qué pasa con esos kilos de más si no hacemos nada de ejercicio? no, bueno, ahí se quedan. Se me quedan pues el sí, año todo el completo, por vida. Sí, claro. O sea, no es que diga, al paso del tiempo con tu actividad ya los vas quemando. No, para nada. Ahí se Tendrás que quedan. tener una dieta muy, muy baja en calorías. Y sabes también qué pasa, y eso ayuda, que cuando empieza ya, termina el Guadalupe Reyes, lo que sea, vuelves a retomar tus patrones de sueño y descanso. Y eso también ayuda. El cuerpo agradece que descansemos. No solo un día no entrenes, sino duermas todas las horas que tienes que dormir en la noche. Y eso sí lo retomas cuando empieza la rutina, ¿no? Pero sí es serio el daño que podemos causarnos Generarnos. en estas fiestas. Pues sí, pregúntale al resorte del pantalón, ¿no? Sí, Sí, te claro. aprietan hasta los pants en enero. Sí, por es una supuesto. calamidad. Oye, y si ya nos decidimos a que esos kilos que ganamos en diciembre los queremos perder, ¿cómo debemos empezar? Dieta, ejercicio y descanso. Es como la clave siempre. Tienes que buscar a alguien que te ayude, que te asesore. Nutriólogos, por favor, no vayan a buscar health coaches y dietas detox y juguitos y cosas así. Ni revistas con Ni la revista, receta para Ni bajar. masajes, ni nada. por el Nada estilo. de esas cosas. Tienen que buscar a alguien que sepa de nutrición, pero nutriólogos, porque luego te echan rollos, con un programa de ejercicio que te vaya ayudando, si ya eras atleta, a retomar lo que tenías, porque la verdad es que sí se pierde mucho. Claro. Y si no hacías ejercicio, que te ayude y te oriente para que encuentres, como esto que platicábamos, ¿no? ¿Cuál es el deporte que te gusta? ¿Dónde te sientes cómodo y que puedes hacer? Y entonces puedas ir más fácil al gimnasio o a donde tengas que ir. Y por supuesto, dormir en las noches lo más que puedas.
Oye, ¿cómo nos sugieres balancear esa nutrición y el ejercicio? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿En algún porcentaje? ¿O cuál es tu punto de vista sobre Yo esto? siempre lo que les recomiendo son dietas bajas en carbohidratos. Digamos que todos los carbohidratos de esos 2 meses ya te los echaste en tus posadas, ¿no? Ujú. No estoy hablando de dietas cetogénicas sin carbohidratos, estoy hablando a lo mejor de un 40% de carbohidratos en una dieta, 30% proteína, o sea, aumentas mucho la proteína, Claro. y 30% grasas. Y eso te da la famosa 40-30-30 que hablaba mucho la dieta de la zona y eso. Ajá. Te da mucha sensación de saciedad por mucho tiempo Sí. y bajas el consumo de carbohidratos, entonces a la hora de hacer ejercicio vas como quemando lo que tenías almacenado. Oye, ¿qué sugerencias nos das para el momento en el que terminamos de hacer ejercicio que normalmente necesitamos algo? ¿Qué proteína sería una proteína adecuada para Pues mira, esos pues, momentos? la verdad es que para terminanditito de entrenar cuando estás a punto de meterte a bañar o lo que sea, una proteína en polvo es lo más fácil. Yo también he visto gente que toma sobres de atún y cosas así, pero a mí se me hacen muy poco prácticas. Claro. Yo sí creo que una proteína en polvo te puede resolver muchísimos problemas y eso lo tienes que combinar necesariamente con un poquito de carbohidratos, porque siempre hay que acordarse, la proteína es el ladrillo del músculo, pero el albañil que va y lo pone es el carbohidrato. Entonces, si no hay carbohidratos, esa proteína también se puede almacenar como grasa, porque el cuerpo no puede almacenar aminoácidos, solo almacena en forma de grasa. Entonces, tiene que haber una combinación como súper delicada. Es como la hechura fina de la nutrición deportiva, la verdad. Claro, y de ahí que sea personalizada cada una de esas visitas al nutriólogo, por favor. favor. Oye, y de esta balance entre dieta y ejercicio, ¿qué pesa más? O sea, ¿qué ayuda más a bajar de peso? Miren, atletas Si ya tuviéramos que entrenados. escoger uno de los dos. Sí, en atletas ya entrenados 100% la dieta. Dicen que el abdomen de lavadero se hace en la cocina, ¿no? Entonces, porque finalmente el ejercicio ya lo haces y cometemos mucho este error, decir, es que me cansé muchísimo corriendo, nadando y entonces me voy a comer unos waffles con 3 huevos y 2 salchichas. Es demasiado. Entonces sí tienes que medir. Solemos, y eso es bien común, sobreestimar el gasto, o sea, pensamos que entrenamos cañón y gastamos muchísimo y subestimamos la ingesta. Pensamos que, ay, una salchichita que tiene y son, o sea, y entonces ese balance ya no cuadra. Sí, por ahí Descompensa, claro. Por ahí han dicho varias veces que para bajar de peso, un 70% es la nutrición y un 30% es el ejercicio. Y yo te diría, a lo mejor 60% nutrición, ejercicio y descanso. Ok. Si no duermes, no bajas. Son procesos hormonales. Así es. Y lo que hablábamos también un poco, ¿no? Que cómo vemos gente corriendo a muy buen ritmo, las carreras de 10 kilómetros, maratones que tienen sobrepeso, ¿no? Entonces Sí, se ve claro. que entrenan muy bien, pero sus hábitos alimenticios no son tan buenos y por eso siguen acumulando grasa. Platícanos cuál es el tipo de ejercicio que más nos ayuda a quemar esos kilos de más que ganamos en Navidad. Mira, yo tengo una famosa frase en el consultorio que digo que el mejor ejercicio es el que haces, ¿no? Claro. Porque mucha gente se planea, yo voy a ir a la cumbre del Everest y termina sin hacer nada, ¿sabes? Porque son objetivos demasiado ambiciosos. Si me preguntas, ¿ya lo haces? ¿Ya estás ahí? Creo que te pueden funcionar 2 tipos de esquemas. El que a mí me gusta más es el de intervalos, porque es como bien concentrado. Necesitas a lo mejor 50 minutos del día, entonces hay menos pretextos para no hacerlos. Y si no, ¿Y cómo son los intervalos rápidamente? intervalos de velocidad, por ejemplo, correr 4 minutos, caminar 1, correr 4 minutos, Con intensidad, caminar. esos Sí, 4 minutos intensidad. con intensidad. O hacer cosas con, no sé, si nunca has corrido, pones inclinación, la bajas, pones Ok. inclinación, la bajas, o con pesas. Corres no sé qué y te bajas y haces 5 sentadillas, que realmente no son pesas, sino tu propio peso, ¿no? Y luego haces remo y haces lagartijas, ese tipo de cosas. Y la otra alternativa es hacer la famosísima, como el famosísimo entrenamiento de distancia a frecuencias cardíacas bajas y metabolizas grasa. 60, 70, 80 minutos en la corredora, trotando, por ejemplo. Eso también es súper eficiente Ok. para la quema de ¿Y grasa. cuántos días a la semana mínimo tenemos que estar haciendo esto para empezar a bajar esos kilitos de más? Las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud hablan de 5 días a la semana, por lo menos para beneficio cardiopulmonar 30 minutos, para control de peso 45 minutos, 5 días a la semana. Te llenas de endorfinas y ves la vida de veras Exactamente. de otro Sales color, feliz, ¿eh? Sí, ¿no? claro. Y con el alma limpia, con el espíritu Sí, y la mente es lo clara, máximo. entonces Es dejar de es rico. pensar que es un sacrificio y una penitencia por haber comido y es decir, es un estilo de vida saludable y el beneficio es por donde lo veas, ¿sabes? Sol, platícanos cuáles son las principales conclusiones y aprendizajes y mejora de hábitos que nos pueden ayudar a aprender a comer y a mantenernos en un peso y que no nos esté pasando esto cada o vacaciones o fin de año. Entender que no vives a dieta, sino que comes saludable y que comer saludable es un estilo de vida, así como hacer ejercicio es un estilo de vida. Bajarle a los carbohidratos y al azúcar porque están en todas partes, uno no lo creería. Danos Entonces, ejemplos de carbohidratos. pues, el pan, la tortilla, papa, arroz, todo lo que tiene azúcar, todas las frutas. La gente dice, bueno, es que es fruta, pero es pura azúcar. La fructosa es un azúcar
y todo lo que tiene, bueno, el alcohol, por supuesto. Hay que controlar las grasas de origen animal. Entonces, hay como muchos tips, pero es un estilo de vida saludable. Ok. Sol, ¿cuál es un ritmo decente y sano para bajar kilos por mes? Depende del sobrepeso que tengas, entre medio kilo y 1 kilo de grasa a la semana. Que es a muy la bueno. semana. Si te esmeras. O sea, pueden ser 2 kilos por mes. Entre 2 y 4 kilos Entre por 2. mes. Y si tienes mucho para perder, te puedes ir un poquito más. Sí, decíamos que de repente en ese abuso de las fiestas subimos 4 kilos, pues los podemos bajar en un mes. Entonces. Ojo, nada más bien asesorados para que sea pérdida de masa grasa y no masa muscular con agua, ¿no? Ok. Oye, ¿qué nos puedes contar de los mitos de la pérdida de grasa, de las dietas detox, pastillas, cremas? Te puedo contar que me ponen de pésimo humor y siempre digo, sigan haciendo tonterías para que luego vengan al consultorio y lo hagamos como debe ser. No funcionan, son mitos, es el camino corto para un problema a largo plazo. Las dietas son un estilo o sea, comer saludable es un estilo de vida. Ni los jugos, ni los shots de carbón activado, nada de eso funciona. Hay que comer como se debe de comer. Oye, ¿y qué riesgos tendríamos si no hacemos nada para perder ese peso que ganamos en el fin de año? Morirnos de 140 kilos. Nada Porque lo más. vas acumulando Claro, cada año sí, y tendrás cada año una tienes Navidad y un más. Guadalupe Reyes cada año. Sí, por Entonces, supuesto. al final de la historia tendrás 30 kilos para perder. Oye, Sol, nos gustaría tener tus datos y saber si estás disponible para consultas a público en general. Sí estoy para atletas a cualquier nivel y si no hacen ejercicio me van a escuchar decirles que hay que activarse, como lo digo aquí todos los viernes. Y estoy en Twitter como @solsigal y en Facebook Nutrición Deporte Sol Sigal y mi página de internet es Sol Sigal, o sea, estoy muy fácil de localizar. ¿Solsigal.com? Solsigal.com, esa Ok. es mi página de internet. Y sí estoy abierta a cualquier consulta de cualquier... Desde los que son súper deportistas hasta los que queremos empezar a hacer deporte. Todos, siempre y cuando sea paciente sano. Y quien quiera bajar de peso. ¿O no? También, nada Hay más. gente que quiere subir masa muscular, que quiere hacer un maratón y está en su peso, gente Ok. que no le está funcionando lo que está haciendo y vienen conmigo para ver a mí qué se me ocurre. Que la nutrición Claro. sirva para tener la energía y Sí. rendimiento, aunque no bajes de peso. Y cualquier edad, niños, tengo mucha gente de muchos niñitos futbolistas, niños, adultos, adulto mayor, mujeres, lo que quieran. Buenísimo. Embarazo, Pues ya saben, lo que quieran. contactar a Sol Sigal, la tenemos aquí todos los viernes con sus consejos e Miren. información y pueden contactarla también con los datos que ya nos dio, solsigal.com. Y @solsigal en Twitter. Perfecto. Ok, Estamos claro en Vivo Deporte. Vivo Deporte. Entrevista. Y hoy va a ser una entrevista muy educativa porque nos acompaña en cabina el doctor Agustín Isunza Alonso. Él es médico ortopedista y traumatólogo, además director de la clínica Aris, aquí en el sur de la Ciudad de México. Tiene mucha experiencia atendiendo a deportistas y nos hablará de las lesiones más comunes del corredor recreativo. Será una plática muy interesante y útil, pues Agustín nos hablará de las lesiones más comunes a los que nos enfrentamos al ser corredores y nos dirá por qué se presentan, su tratamiento y lo más importante, cómo evitarlas. Muchísimas gracias. Y sí, efectivamente vamos a hablar de todas las sintomatologías, las cosas más frecuentes y sobre todo cómo evitarlo. Eso es importante para nosotros. Muchas es gracias. muy útil para todos los corredores que somos recreativos y queremos seguir corriendo y evitar lesiones. Platícanos, Agustín, en tu experiencia como médico ortopedista y con gran trayectoria en el deporte, ¿cuáles son las lesiones más comunes del corredor recreativo? De todos estos que hacemos 5, 10 kilómetros, medio maratón, ¿cuáles son? Tenemos que diferenciar en una primera instancia cuáles son las lesiones en agudo y cuáles son las lesiones crónicas. En Ok. agudo todos hemos tenido, que hemos pisado un agujero, una piedrita y demás, son los clásicos esguinces, lesiones, y las lesiones crónicas que nos interesan mucho porque son los que se presentan después de semanas, meses y a veces no las queremos atender. ¿Y qué partes del cuerpo son las que más nos lesionamos los corredores? Generalmente son rodillas, los corredores que ya llevan mucho tiempo corriendo y demás, las rodillas son las principales, tobillos y espalda. Ok, ¿y el tema muscular también es común? Son momentos en donde el corredor se sobreentrena, se llega a lesionar a nivel de desgarres musculares o cambios de velocidad y demás. Las lesiones musculares Ok. son muy importantes. Entonces, ¿y es más común las agudas o las crónicas en los corredores de distancia? No, es definitivamente más común las crónicas porque no se atienden, no se cuidan y no hacen prevención ante ante esos síntomas que ellos empiezan a presentar. No le hacen caso, siguen corriendo, no hacen prevención. Eso es lo que hemos visto mucho a nivel de la consulta. Ok, entonces estas crónicas son para corredores rodilla, tobillo, espalda
Y algunas musculares. Y algunas musculares principalmente. Perfecto. ¿Qué tal? Oye, ¿qué te parece si empezamos a hablar de la rodilla, que es una cosa muy compleja, ¿no? ¿Qué tipo de daños se presentan y por qué nos lesionamos las rodillas? Sí. En etapas agudas, nuevamente cuando pisamos algo, chocamos con algo, nos caemos, son los golpes la principal causa, o lesiones de inflamaciones a nivel de la cápsula articular, que es la bolsita que protege la rodilla. Okay. Eso suele suceder. Pero a nivel crónico estamos hablando de tendinitis, inflamaciones que se presentaron por algún poquito de sobreentrenamiento, un cambio de velocidad y que las dejamos avanzar, no se les hace caso, seguimos avanzando. A nivel de cartílago, son lesioncitas nuevamente pequeñitas que tenemos, pero al seguir corriendo, hacemos impacto sobre un cartílago que está previamente inflamado y empezamos a lesionarlo. Eso es lo que llega principalmente a la consulta. Y nos dices que generalmente el cuerpo da señales, ¿no? De que algo se está como lastimando y seguimos. ¿Esas son las principales causas de la lesión? ¿No hacer caso? Así es indispensable seguir esas señales que vamos teniendo. A veces el corredor siempre sabe cuál es una lesión que tiene dolor, pero se va quitando, por eso se llaman los segundos esfuerzos, pero es una lesión que está siendo recurrente y si no se le hace caso, si no se atiende, si no se cuida, entonces ya no podemos atenderlo fácilmente como médicos. Ya no le dejamos poquito tiempo de reposo, un poquito tiempo de antiinflamatorio, sino ahora ya es mucho tiempo, así es, de dejarlo fuera de su deporte, y el deporte para el deportista recreativo es algo muy importante. ¿Pero qué puede provocar el tener esas molestias de inicio en la rodilla? ¿Qué estamos dejando de hacer? Generalmente es la prevención. No calienta el corredor de fondo o el corredor recreativo, no calienta antes de entrenar y no hace estiramiento posterior. Los pacientes, o en este caso los corredores, que hacen eso, que se dan su tiempo para cuidar su calentamiento y después de correr su estiramiento, generalmente no vienen a la consulta. Claro. Okay. Dime una cosa, también pueden haber desbalances musculares, ¿no? Que generen una lesión en rodilla. Exactamente, ya que llegan a la consulta, tenemos que checar todo el paciente en general, individualizar cada caso, saber si es más inflamación, si es más en agudo, nos tomamos mucho en cuenta cuándo es su próxima competencia, pero de lo que hemos visto en corredores es un desbalance muscular. Los músculos de la parte de enfrente del muslo con respecto a los músculos de la parte posterior del muslo. A veces hay un desbalance. Corrigiendo ese desbalance con ejercicio, ahí sí no se compra en la farmacia, se mejora. Es un desbalance en la fuerza de los músculos frontales, que son los cuadríceps, y los isquiotibiales, que son los de atrás. Digamos que un lado está más fuerte que el otro. ¿Ese es el desbalance? Ese es el desbalance. Ándale. Lo checamos en la consulta y le damos tratamiento, que nuevamente es con ejercicio. O sea, si no tienes equilibrado la fuerza de la parte frontal y la parte de atrás del muslo, de los músculos, te puede provocar lesiones. Puede provocar dolor en una primera instancia, que es el principal síntoma con el cual ya tienen que atenderse. Claro. Damos una solución y el paciente regresa sin problemas a su actividad. Es que nos decías que es como una estructura, una muslera, ¿no? Los músculos de la pierna, los cuadríceps y los isquiotibiales soportan a la rodilla. Como una rodillera, por decirlo así, pero esta rodillera hay que hacerla. No se compra en las farmacias. La ventaja de hacer esta rodillera con tus propios músculos es que funciona todo el tiempo. Hay que trabajarlos. De día y de noche. Okay. Para fortalecer. Dime rapidísimo, en 2 segunditos, antes de irnos al corte, si el impacto realmente daña, porque es lo que todo mundo dice, ¿no? Es que correr el impacto. En un cartílago sano, el impacto no daña. Si tenemos un cartílago inflamado, evidentemente el cartílago inflamado con el impacto va a ser doloroso eventualmente. ¿Qué tal? Fuertes declaraciones, ¿eh? El impacto no daña. Vivo Deporte. Entrevista. Estamos platicando con el doctor Agustín Isunza, él es médico ortopedista con gran experiencia en deportistas. Estamos hablando de las lesiones más comunes en corredores recreativos, ¿no? Y nos quedamos con que en un cartílago sano, a mí eso ya se me va a quedar para siempre, es un dato tuiteable, un cartílago sano, el impacto no lo daña, ¿es correcto? Cuando está inflamado, entonces sí te duelen las rodillas. Y se empeora. Así es, por eso vemos personas de
edad avanzada, por decirlo de alguna forma, porque Como el nosotros. cuerpo luego no da edad, que pueden hacer carreras de larga distancia. Fíjate. Oye, y en una rodilla que ya tiene dolor, que ya está un poquito más averiada, ¿cuál sería el tratamiento? Yo sé que depende mucho del tipo de lesión, pero a grandes rasgos, ¿cuál sería? Muy importante es que el corredor no tenga miedo de atenderse, porque por el tiempo que luego como médicos dejamos que el paciente no corra, no quieren atenderse. Claro. Entonces, O sea, nos da miedo ir con el doctor porque sabemos que nos va a parar, a hacer parar. exactamente, semanas o y el muchos días. deporte para el corredor recreativo es tan importante como vestirse, como comer, como bañarse. Entonces, el quitar esta parte deportiva es algo que el corredor no quiere dejar y no se quiere atender y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, Claro. muy importante que al tener síntomas, el paciente se atienda. Ya dentro de las lesiones, si es inflamación, mandamos antiinflamatorios. Si Con son datos medicinas. con medicinas, sí. Si son tratamientos por sobreentrenamiento, que también suele haber, pues le damos un tiempo corto. La idea es individualizar cada caso de reposo, sí. Si el músculo está contracturado, hay que mandar relajantes musculares y posteriormente hacer equilibrios musculares con ejercicio bien identificado con el paciente. Es una terapia, pues, un poco de rehabilitación de la lesión. Rehabilitación cuando el paciente lo amerita. Los rehabilitadores nos apoyan para desinflamar las cosas que no llega el medicamento, hacer más específico el lugar, Claro. y llevar una vigilancia de que la rehabilitación y los músculos estén trabajados de forma adecuada. Claro, y luego llegar al famosísimo punto de cómo hacer para evitar volver a lesionarte. ¿no? Así es. La rodilla en específico. Sí, la rodilla en específico. ¿Tú qué? La rodilla en específico, nuevamente, tenemos que hacer hincapié en hacer un calentamiento previo a correr y el estiramiento posterior. Son 10 minutos, 5 a 10 minutos previos, 5 a 10 minutos posteriores, que hace que el paciente se aleje de nosotros. Ay, no es tanto. Debe haber algunos ejercicios, ¿no? Ahí para fortalecer, que será ¿También? cuádriceps y O isquiotibiales. sea, también es Así es. importante fortalecer. O sea, Así aparte de es. calentar, estirar, Estar fortalecer. fuertes, ¿no? Sí, nos apoyamos cuando el paciente tiene acceso a gimnasio, se le dirige cómo ocupar los equipos de gimnasio, pero no necesariamente puede necesitar o ¿Qué hacer una músculos? Por ejemplo, en el gimnasio, ¿qué músculos trabajarían? Isquiotibiales es muy ¿La parte de importante, atrás? la parte posterior del muslo, y hay un músculo en el cuádriceps en específico que se llama vasto interno. Este músculo, teniendo un tono muscular adecuado, hace que la rodilla esté protegida. Ok, y son estos ejercicios de extensión. Exactamente, muchos de ellos los podemos conseguir en YouTube. Sin embargo, si ya vamos a ser un deportista recreativo, se sugiere que pida una consulta para individualizar su entrenamiento. Sí, Ok. y asesorarse con especialistas, ¿no? No Exactamente. cualquier entrenador sabe. Y trabajar cuádriceps e isquiotibiales. ¿Qué más? Exactamente, glúteos. gemelos, estiramiento, flexibilidad, llevar una rutina de esto que nuevamente es rápida, sí, y aleja Claro. al paciente de nosotros. No solo es correr, ¿no? Eso les platico a mis corredores, no es nada más salir a correr, sino tener conciencia de que hay que tener un equilibrio muscular, un Claro. equilibrio de elasticidad, también brazos y sobre todo músculos del abdomen, que luego no hacen abdominales y por eso es la causa de dolores de espalda. Sí, Claro. los corredores nos olvidamos de hacer fuerza y de hecho nos escribe Mariana Terroba, que es paciente tuya, y dice que ya no va a un gimnasio, que cómo puede fortalecer las piernas y los músculos involucrados. Se hace una rutina dependiendo de los músculos que tenga ya más fuertes o menos fuertes para que sea algo individual a esas piernas, a ese abdomen, a ese paciente como tal, y que mejore sus Pero tiempos puede y su hacerlo en rendimiento. casa, o sea, no tiene Por que ir supuesto. forzosamente a un gimnasio No, para no, fortalecer. definitivamente no. Como algún ejemplo de rutina que aparece en casa y se fortalecer llaman pierna. medias sentadillas, rutinas de ejercicio de isquiotibiales, abdominales tipo crunch, que se llaman, con las rodillas dobladas, estiramiento, flexibilidad, son las cosas que Los mandamos famosos a los pacientes. Supermanes para la espalda baja. Porque si Exactamente. fortaleces el Planchas. abdomen, tienes que fortalecer la espalda O baja, ¿no? planchas también Planchas. funcionan bastante Ok. bien, siempre y Ajá. cuando sean con apoyo para que los codos no se lastimen, no es directamente en el piso. Ok, ¿cuántas veces a la semana, cuántos días a la semana recomiendas trabajar fuerza en el corredor de fondo? Depende mucho de los tiempos que el corredor tenga,
cuánto tiempo esté dispuesto a invertirle a esto. Debemos individualizar los casos. Desde 2 días a la semana, con mínimo 2 días. Ay, no es tanto, 2 días a la semana, media rutinas hora. de media hora. De media hora, 2 más días. que suficiente. Ok, pues ya tomaste nota, Mariana Terroba, esperemos y gracias por escribir. ¿Y qué tipo de lesiones se presentan ahora hablemos del tobillo? ¿Y por qué se producen? Que nos dices que también es muy común. Nuevamente, son las lesiones en agudo, que son cuando pisamos una piedrita, pisamos al compañero que va adelante en una carrera, eso es muy común. Son lesiones en agudo y damos tratamientos en agudo. Y lesiones crónicas, que es por un mal apoyo, por tendinitis, porque estamos compensando un mal apoyo en el pie. Ya actualmente los lugares deportivos de venta de tenis deportivos te dicen si tienes un pie supinador, neutro, prono, y te apoyan en ese aspecto. Okay. O sea, podemos lesionarnos el tobillo si corremos con un tenis inadecuado a nuestra forma de pisada. Exactamente. Sin embargo, las tiendas deportivas nos apoyan en ese aspecto. Ya cuando hay una patología en el pie o en el tobillo, ya estamos los ortopedistas para solucionarlo esto con algún tipo de plantilla en especial y evitar cronicidades en estas lesiones de tendones sobre todo. Ok, es más un tema de tendones en el tobillo. Exactamente. Y hemos aquí hablado ya mucho de esto, pero recuérdanos cuáles son los tipos de pisada que ahora mencionabas, nada más dinos el pronador, cómo es la pisada pronador, la supinadora. Bueno, pronador es con el pie hacia adentro, sería supinador con la planta que apunta un poquito hacia afuera. Ahora bien, al momento de la pisada el pie trabaja como si fuera una hélice. Eso ya es un elemento que tenemos que vigilar como médicos especialistas en esto para ver que tenga esa hélice, ese movimiento continuo de pisada de forma adecuada. Ok, entonces estar pisando mal, lo que hacen los tenis que nos ayudan, si pisamos hacia adentro tiene un soporte en esa parte interna que como en el arco, ¿no? Un poco para que no se mete el arco. Sobre como todo que detiene el pie. Ajá. Sobre todo en la zona del talón. Del talón y el arco ya lo valoramos más los ortopedistas para ver si necesita algún arco o no. Sí, pues en los tenis es fácil reconocerlos porque tienen esta estructura en el lado interno o en el lado externo según tu pisada. También se pueden dar cuenta cómo gastan su suela, si es por afuera, si es por dentro, es el tipo de donde están pisando más, y eso se traduce en cómo se está doblando o no el tobillo al aterrizar el pie. Bueno, definitivamente es mejor tomar alguno de estos sesiones que las mismas empresas de tenis pruebas te de dan. Pisada. Pruebas de pisada para valorarlo, eso es definitivo. Claro, tu primer guía de que necesitas ir a hacerte una prueba. Así es. Oye, ¿y cómo podemos evitar estas lesiones de tobillo al correr? O sea, aparte de seleccionar un buen calzado. Seleccionar un buen calzado, tener también ejercicio de elasticidad, el calentamiento del tobillo. El tobillo también debe de calentarse. ¿Cómo lo calentamos? Con giros a nivel del tobillo. Girar el pie. Girar el pie, o estando de pie ponemos la punta del tobillo en el piso y giramos el tobillo para un lado, para el otro, 8 vueltas para cada lado. No es mucho tiempo, pero eso es suficiente como para alejar a este corredor de la consulta. Ok, ¿y se fortalece el tobillo también? No tanto, porque ahí es pura zona tendinosa. Lo que fortalecemos es a nivel de los músculos a los lados de la pantorrilla, tanto lo que es gemelos, que le llamamos, los músculos que están junto al peroné, son músculos que vamos trabajando, pero eso los trabajamos mientras corremos. Ok, entonces la rodilla es así, está más envuelta en músculos. Exactamente. Y el tobillo más por tendones. Exactamente. Ok, entonces en el tobillo más movimientos, calentamiento, estirar. Suficiente para que se aleje de la consulta el corredor. Darle su servicio al tobillo. Exacto. Oye, y yo te tengo que preguntar, yo tengo una cirugía de columna cuando corría y lo hacía muy mal. Entonces quiero que nos cuentes un poco qué pasa con el dolor de espalda, es también muy común. ¿Ahí qué onda con la espalda? Sí, los dolores de espalda en los corredores nos llegan principalmente porque no hacen ejercicio de fortalecimiento de abdomen. Un tono muscular de abdomen hace que el paciente se aleje de nosotros. Nuevamente, todas las distancias guardadas es como usar una faja, pero es una faja tuya, hecha con tus propios músculos, pero esta no se compra en la farmacia, esta hay que hacerla. Y los ejercicios de elasticidad, que también hay que guiar al paciente para que sin lesionarse haga elasticidad. Teniendo esas dos cosas, el paciente no va a tener dolor de espalda. ¿Realmente esta faja lo que permite es que no se hagan compresiones en los discos? Bueno, en la evolución... ¿O qué es lo que, o sea, un poco me preguntas, qué es lo que se daña en la espalda cuando corremos? Desde facetas articulares, la articulación que está entre cada una de las vértebras. Son los discos.
los discos son parte de la articulación de las vértebras, ¿sí? Debe de haber cierto muelleo normal. Si estamos rígidos y dejamos que todo el peso en cada uno de los pasos que damos al correr se vaya únicamente por columna, pues va a haber un momento en que el paciente va a presentar dolor. En algún momento, no sabemos cuándo, pero si tenemos una fuerza de abdomen, el peso se va a distribuir tanto en fuerza de abdomen, fuerza de espalda, oblicuos, laterales y demás, pero es darle un tiempo dentro de la rutina de ejercicio a que haga fuerza de abdomen y elasticidad. Y eso es lo que te mantendrá lejos de, pues en mi caso, del quirófano. Exactamente. Qué padre, ¿no? O sea, volviendo, los músculos son indispensables fortalecerlos en el corredor. Claro, si no tienes lesiones deportistas. óseas, ¿no? Tienes que fortalecer los músculos. Normalmente no es correr, no es salir a correr, sino cuidarse y tener un equilibrio en todos los grupos musculares. Sí, volvernos atletas. Ser íntegros, corredores, sí. Atletas completos. Sí. Finalmente, Agustín, ¿cuáles son las lesiones musculares que también nos decías? ¿Cuáles son las más comunes en el corredor y qué tanto se producen? En corredores de fondo tenemos sobreentrenamientos, en despegues y demás, los músculos isquiotibiales, los que están detrás del muslo, son los que luego suelen desgarrarse. Además, cuando hacemos rutinas de velocidad, ¿no? De esas de potencia que nos toca hacer 200 metros, 100 metros rápidos. Muchas veces no hay una vacuna contra que se puede evitar este tipo de lesiones. A veces ocurren y no sabemos por qué, a pesar de ser pacientes que hacen su calentamiento, su elasticidad y demás, a veces ocurre. Tenemos que tomar en cuenta que esas situaciones ocurren y que no las deben de dejar de lado. Hay que darles tratamiento y regresarlos lo más pronto posible a sus actividades. Ok, claro. Entonces puede ser por sobrecarga, lesiones por sobrecarga y también por estos movimientos explosivos que de repente se puede generar. Pueden producirse esos desgarres a nivel muscular, desgarres en los gemelos, también son comunes por subidas y demás, suelen presentarse. Sin embargo, nuevamente, atenderse de forma temprana, eso ayuda a regresar también de forma temprana a sus actividades. Lo que tú has dicho es que no los detienes, sino reduces un poco el ejercicio, el entrenamiento del corredor en lo que se recupera, pero no paran completamente. Atendiendo a corredores y gente que parte de su rutina para ser felices es hacer deporte, lo que hacemos es canalizarlos y que sigan haciendo algo de deporte y que no lastimen lo que tienen en ese momento lastimado. Okay, eso es buenísimo. O sea, ¿eso quiere decir que correr es un deporte que se puede hacer para toda la vida? Esta es una pregunta capciosa en el aspecto de que si compras un coche, ese coche te va a durar para toda la vida. Si lo llevas a tus mantenimientos, si lo cuidas, si lo vigilas, de veras ese coche va a durar muchísimos años. ¿Igual en el cuerpo humano? Si en los primeros síntomas de algún dato te cuidas, te atiendes y demás, por supuesto, y lo vemos cuando corremos con personas de edad avanzada y que muchos de nosotros, en mi caso personalmente, nos ganan pero fácilmente. Pero sin un problema. Y la prevención que decías, estirar, calentar, estirar después de haber entrenado y fortalecer. Esa es la receta. Y ese sería un buen resumen de todo esto. Comer y descansar. Exacto. También. Dime rápidamente cuál te parece a ti que es la distancia ideal para que corra un ser humano. No hay una distancia ideal. Aquí nos vamos a una... Qué alivio. Exacto. O sea, mis 2 kilómetros están bien. Por supuesto que sí. Aquí tenemos que irnos un poquito a la genética. Hay fibras musculares diferentes. Rojas, que sirven para atletas de fondo, y blancas, que sirven para deporte explosivo. Si tenemos más fibras rojas, somos más buenos en distancias largas. Y hay gente que tiene muchas fibras rojas y son los corredores de élite o que ya ganan competencias. Para los que somos los recreativos y demás, nada más vamos desarrollando un poquito más y vamos mejorando nuestros tiempos. Pero nosotros vamos viendo qué distancia es la que nos favorece, la que nos hace felices, que es lo que tenemos que buscar como corredores. Y como dato curioso, en estas fibras hay unas que son neutras, que según cómo entrenes, se van a rojas o a blancas. Entonces, la clave es el entrenamiento, el descanso y la alimentación. Así es. Esa es la clave y sobre todo entrenar para ser felices, que eso es lo que estamos buscando y eso es lo que buscamos también en nuestros corredores. Buenísimo, pues muchas gracias, doctora Agustín Insunza. Nos puedes dar los datos de contacto para que la gente te siga, dónde está tu clínica, Aris, dónde pueden buscarte los corredores y deportistas en general para estar en unas excelentes manos. Nos pueden encontrar en Facebook, en diferentes lugares de internet como Clínica Aris.
Ahí tenemos la parte de ortopedia, la parte de rehabilitación. Aris con Z, ¿verdad? Al final. Aris con Z, A-R-I-Z, y los teléfonos son 5135-1891 y 5568-3545. ¿En dónde estás? ¿En qué calle? ¿En qué parte de la ciudad? Estamos en la colonia San Jerónimo Aculco. La calle es Emiliano Zapata, número 119. Estamos para atenderlos. Perfecto, pues muchas gracias, doctor Agustín Isunza. Un placer tenerte aquí, muy educativo y muy útil para todos. Muchísimas gracias por la invitación, estamos en contacto. Gracias. Vivo Deporte. Seguimos en Vivo Deporte y tenemos en la línea a Valeria Lozano. Ella es coach de hábitos, autora de libros de bienestar y además corredora de maratón. Nos va a platicar cómo los deportistas tenemos malos hábitos que no nos permiten lograr los objetivos de salud y peso que deseamos. Y nos dice además qué podemos hacer. ¿Cómo estás, Valeria? Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. Gracias por el espacio. Dinos, Valeria, ¿cuál es la realidad que vivimos muchos deportistas que, aunque nos ejercitamos y somos constantes, no logramos el peso que queremos por tener malos hábitos, principalmente de alimentación? Pues mira, yo creo que hay muchas ventajas de tener buenos hábitos. Yo creo que todos lo sabemos, pero a veces es muy complicado. Pero la idea aquí es ver todos los beneficios, no nada más el peso, porque ahí es donde creo que todos nos perdemos, ¿no? Pensando en el peso. Yo creo que el beneficio principal es el estar bien o el bienestar que todos buscamos, para eso trabajamos, para eso vamos de vacaciones, para eso tenemos familias, todos buscamos esto placentero que vendría siendo el bienestar, y creo que es de los principales beneficios que obtenemos, ¿no? Ok, y eso se logra con buenos hábitos. Claro. ¿Cuál es un ejemplo, sí. algunos ejemplos de buenos hábitos? Bueno, todos pensamos en el de alimentación, que definitivamente es muy importante, pero pues bueno, está desde el buen dormir, Okay. Desde pensamientos saludables, desde emociones saludables, desde hacer ejercicio, obviamente, que es movimiento y que realmente no es opcional, tomar agua, no comer hasta llenarnos, no consumir ultraprocesados, o sea, estos pseudoalimentos que realmente no alimentan, pero sí intoxican, pues bueno, básicamente respirar aire limpio, etcétera, ¿no? Ok, muy integral, o sea, una buena actitud integralmente. Claro. ¿Cómo estás, Valeria? Te saluda Sol Sigal. Hola, Sol. Cuéntanos, en tu experiencia entre los corredores y en general el deportista recreativo, ¿cuáles son los ejemplos de esos malos hábitos que no nos permiten llegar al peso que queremos? Pues mira, básicamente yo creo que cuando ya haces ejercicio, aquí hay como dos posturas, ¿no? Una que te dice que como ya haces ejercicio puedes comer lo que sea, y creo que ese es uno de los puntos principales, y la otra es que a veces confundimos productos con comida saludable, ¿no? De repente, pues bueno, la bebida energizante y que crees que porque hiciste media hora de ejercicio debes de consumirla, o lo que ves que es light, o que es libre de tal cosa, etcétera, y no conoces las etiquetas o los aditivos que traen, que muchas veces salen contraproducentes a que si hubiera sido su versión original, ¿no? Ok, entonces, como nosotros de repente decimos, no abrir ningún empaque. Exactamente, básico, o sea, eso es súper importante. A veces, aunque no sea en empaque, pues bueno, uno termina pensando que requiere más de ciertas cosas y no es así. Entonces yo creo que es de los principales errores que podemos tener, ¿no? O sea, estamos consumiendo cosas industrializadas mucho. Sí, exactamente, muchos ultraprocesados, y pues obviamente eso no es alimento para el cuerpo, entonces sale contraproducente, porque aparte no bajas de peso, aparte no sientes que mejoras, y bueno, también muchas veces incluso empezamos a hacer ejercicio y no bajas de peso si no es considerable lo que tengas que bajar, y sino al contrario, porque pues el músculo también se desarrolla, ¿no? Yo creo que hay varios factores ahí a considerar que a veces que tenemos como que una creencia fija en cuanto al ejercicio, y bueno, pues hay diferentes factores que pueden hacerla variar, ¿no? Sí, ¿no? Y que nos decías que cuando hacemos ejercicio, la dieta debe permanecer como era antes de hacer ejercicio, ¿no? O sea, no incrementarla ni confiarse porque haces ejercicio y ya puedes comer más. Exactamente, sí, que es lo que uno piensa. Definitivamente si haces mucho ejercicio, pero ya estamos hablando de entrenamientos de alto rendimiento, o sea, estamos hablando ya de otra cosa, ¿no? No de un ejercicio recreativo, o simplemente por estar en movimiento de 30 o una hora a un paso, pues digamos, moderado,
incluso intenso, pero es una hora. La verdad es que eso no demanda otro tipo de alimentación y otro tipo de hidratación diferente al agua natural, etcétera. O sea, en realidad no necesitas comer más, sino necesitarías comer mejor. Sería un poco exactamente, definitivamente. Ok. Oye, Valeria, tú como coach, ¿de qué manera identificas los malos hábitos de la gente y qué haces para que los modifiquemos? Porque luego se enraizan, ¿no? Y es difícil cambiarlos. ¿Cómo lo identificas y qué hay que hacer para cambiarlos? Claro, yo creo que un mal hábito es muy conocido, ahora sí que coloquialmente, como vicio, ¿no? Que es cuando yo creo que te das cuenta que ya tiene impactos negativos en tu salud y no lo puedes cambiar. O bueno, más bien, no crees que no lo puedes cambiar. Creo que eso es lo principal a la hora de catalogarlos, porque piensas, oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que no puedo dejar el refresco, no puedo dejar de comer tal cosa, o no puedo dejar de fumar, no puedo dejar, pues ya, etcétera, ¿no? O sea, otro tipo de cosas más complicadas, pero es cuando no puedes parar. Yo creo que todos sabemos cuando no puedes parar, y bueno, el primer paso es obviamente identificarlo. ¿Y cómo sabemos? Pues te digo, es algo que sabes que te está haciendo daño, pero aún así no logras modificarlo. O sea, ¿qué hacer para cambiarlo? ¿Qué hacer? La verdad es que lo principal es cambiar de mentalidad, porque el cambio siempre es de mentalidad. Una vez que ya se cambia de la mentalidad es más fácil cambiar el comportamiento, pero no al revés, porque eso es una de las razones de que el fin de año dices, ahora voy a hacer volver y tornar, pero no cambiaste de mentalidad, simplemente quieres cambiar el comportamiento, pero sigues pensando en lo mismo respecto a ese hábito. Por ejemplo, que no me gusta el ejercicio, ni para qué, no tengo que bajar de peso, o no me sirve para bajar de peso, o sea, este tipo de ideas, y entonces obviamente en marzo pues tienes los mismos hábitos del año anterior, ¿no? Pero viene siendo porque no cambias de mentalidad, por lo tanto es difícil que el comportamiento cambie o se mantenga. Y hay que dar información y convencer a la gente, ¿no?, de los cambios. Claro, totalmente. Sí, la información es fundamental para tener un cambio de mentalidad, es básicamente la que ayuda. Digo, a veces otro tipo de situaciones, ¿no?, más desafortunadas, como que te diagnostiquen algo o así, pero cuando lo queremos hacer desde un estado de bienestar y salud, creo que la idea es hacerlo con información. Así es, no cambiar el hábito ya que el daño está hecho. Pues sí, porque luego ya es un poquito más complicado, ¿no? Es como las personas que de alguna manera pues les detectan, no sé, diabetes o algo así, y entonces ahora ya no puede ni consumir tantito, ¿sabes? Así Cuando es. Uno empieza a cambiar sus hábitos por convicción propia y no por prescripción médica, creo que se puede lograr muchísimo. Puedes moderarlo, incluso puedes darte, no sé, unas excepciones de vez en cuando, sin tener que ya llegar a un momento en el que de verdad ya ni siquiera puedes tener excepciones. Sí. Oye, Valeria, ¿dónde podemos encontrar más información de lo que hacen ustedes para ayudar a cambiar estos hábitos? Mira, tenemos una página que es hábitos.mx, ahí tenemos consultas por chat gratuitas, compartimos información, compartimos publicaciones, recetarios, programas, muchísimas cosas gratis para quien tiene así como que la idea o tiene medio ganas de empezar o a ver de qué se trata, que creo que es el inicio de todo. Bueno, yo soy autora de libros de salud y de bienestar con Random House de la parte de Grijalbo Vital, y bueno, de cambio de hábitos. Y tenemos una certificación ya para quien ya está cambiando o ya quiere saber mucho más a profundidad, y es un programa en línea de 35 semanas que está impartido por doctores, nutriólogos, expertos en el tema de bienestar y salud. Buenísimo, pues te agradecemos este tiempo, Valeria, por darnos estos consejos sobre hábitos, y hay que hacer conciencia y cambiar antes de que sea tarde. Te agradecemos el espacio. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta luego, bye. Vivo Deporte te escucha. Muchas gracias a toda la audiencia de Vivo Deporte en radio, a todos los seguidores en redes sociales y en la página web. A lo largo de más de 7 años hemos compartido muchas historias de vida en el deporte y mucho aprendizaje. Muchas gracias de verdad. Y que podamos seguir juntos muchos años más hablando de esto que nos apasiona, que es el deporte, aprendiendo y promoviendo una vida activa y sana que solo nos deja cosas buenas. Muchas gracias a todos y pues feliz año nuevo, a empezar con todo y con el pie derecho. Muchas gracias, Sol Sigal, y nos escuchamos la próxima semana. A ti, Rodrigo Latorre, un abrazo y feliz año. ¡Feliz año a todos! Bye bye. Corre, pedalea, nada, esfuérzate. Conoce, mejora e inspírate en Vivo Deporte. Todo sobre el deporte
y vives con intensidad.